Son las 6 de la mañana y 29 minutos. Los gobernadores de al menos 17 departamentos del país evalúan los caminos jurídicos para no iniciar el recaudo de los impuestos creados por el gobierno nacional en los últimos días al amparo de esta declaratoria de emergencia económica, a la espera de un pronunciamiento de fondo de la Corte Constitucional. Dentro de la baraja de opciones que tienen en su mano los gobernadores está la posibilidad de acudir a una tutela, pedirle a la Corte que los escuche antes de tomar una determinación de fondo, y la herramienta más controvertida que evalúan los gobernadores está en aplicar la figura de la denominada excepción de inconstitucionalidad. Esa figura contempla la posibilidad de que un servidor público decida no cumplir un decreto o una ley por considerar que viola expresamente la Constitución. En este caso, los gobernadores ubican dentro de esa categoría varios decretos mediante los cuales el gobierno creó nuevos impuestos que ellos consideran perjudiciales para los departamentos, inconstitucionales y que causan una grave situación que incluso pone en riesgo su sostenibilidad financiera. La mayor preocupación de los mandatarios regionales está en el aumento del impuesto al consumo y el incremento al IVA del 5 al 19% de los licores, pues consideran que estos tributos van a ocasionar una disminución en el consumo, lo cual podría poner en riesgo la atención de necesidades básicas de la población como salud y educación. En ese choque de trenes estaría en riesgo el recaudo de entre 3 y 5 billones de pesos por parte del gobierno nacional desde los departamentos, específicamente hablando sobre el impoconsumo y el aumento al IVA de los licores, sumado a que algunos gobernadores como Dilian Francisca Toro del Valle del Cauca lamentan que esta medida pueda disparar el contrabando, disminuyendo los ingresos departamentales y el recaudo también a nivel central. Por supuesto, el gobierno salió al paso del anuncio de los gobernadores, criticándolo severamente, anunciando desde ya denuncias penales por prevaricato en su contra. El ministro del Interior, Armando Benedetti, dijo que los gobernadores dan mal ejemplo, invitando a no acatar la ley, olvidando que el mal ejemplo provino del mismo gobierno, cuando en junio del año pasado intentó pasar por encima del no del Senado a la consulta popular, apelando a una supuesta excepción de inconstitucionalidad, que es la misma figura que hoy le aplican los gobernadores en esta rebelión. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 31 minutos. Y la rebelión de los gobernadores también afecta las finanzas del sistema de salud. Es que la plata que se recoge, por ejemplo, en las licoreras por la venta de licor o incluso por los sorteos de lotería en las regiones va para el sistema de salud, y con este decreto, en el marco de la emergencia económica, eso podría cambiar, al menos con el aumento del IVA a los licores. Definitivamente no se salva nadie de esta crisis de la salud que ahora se está agravando con una situación en particular, la de Nueva EPS, la principal EPS del país, que es manejada hoy, administrada por el gobierno, que es una EPS que tiene en jaque y literalmente desesperados a los hospitales, a los pacientes con enfermedades como VIH y ahora hasta los bancos de sangre, todos pagando las consecuencias por esta crisis financiera. En Cali, en Antioquia, en Bogotá, se están pagando las consecuencias del cambio de dispensario de medicamentos de Nueva EPS. Hay que recordar que en diciembre se acabó el contrato con Colsubsidio y entonces Nueva EPS contrató otros dispensarios como Cafam o incluso Audifarma, pero los pacientes siguen sin encontrar medicinas ni aquí ni allá, ni en una ciudad ni en la otra. Un claro ejemplo de esta crisis llega en el Hospital San Rafael de Itagüí, ese municipio que está pegadito a Medellín en el sur del área metropolitana. Su gerente, Luis Arroyave, se puso a llorar, a suplicar que alguien le pague las deudas que tiene el hospital para que él le pueda pagar a sus médicos, a las enfermeras, en total a 450 empleados que van a trabajar, pero que hace 4 meses no reciben el sueldo y que no tienen con qué pagar el arriendo, con qué comprar el mercado o en este mes de enero con qué comprar útiles escolares de sus hijos, porque Nueva EPS o incluso Sabia Salud, que es otra EPS administrada por el gobierno, no paga las deudas. Solo con este hospital deben 5.000 millones de pesos. Y entonces aquí la historia se repite y parece que nadie hace nada o que las soluciones no llegan a la gente. Esta semana la Procuraduría le exigía al gobierno que resuelva el deterioro del sistema de salud porque lo que está en riesgo es la vida de los colombianos. Pero nadie en la cartera de Guillermo Alfonso Jaramillo parece escucharlo. Esto no es carreta. La Federación Colombiana de Enfermedades Raras contaba apenas ayer
conocer que terminado 2025, en su lista fueron 536 muertos producto de enfermedades que se agravaron porque en las EPS no les dieron el medicamento y entonces les interrumpieron el tratamiento. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 34 minutos, y en medio del mar de alzas y de los duros golpes al bolsillo, una buena noticia esta madrugada: el comienzo de las rebajas en el precio de la gasolina, una promesa que hizo ayer el presidente Gustavo Petro a través de sus redes sociales, sin especificar todavía cómo, cuándo ni dónde, argumentando de todas maneras que ya está en tablas y saldada la deuda del Fondo de Estabilización en el precio de los combustibles, y todo ello además dada la caída del precio del dólar y en los precios internacionales del petróleo. Dos variables que determinan el precio base de los combustibles en el país, con el dólar abriendo esta mañana por los 3.680 pesos y con el petróleo cotizándose por los $60 el barril, tras haber caído desde los $79 en agosto del año 2022, justo cuando empezó el gobierno de Gustavo Petro, quien desde sus comienzos comenzó con el desmonte de los subsidios en los precios de la gasolina, vena rota dentro del presupuesto general de la Nación y partida bajo el nombre de Fondo de Estabilización en el Precio de los Combustibles, administrado desde el año 2009 por el Ministerio de Hacienda, a fin de mitigar y de proteger el bolsillo de los colombianos de los vaivenes y las fluctuaciones internacionales en los precios del petróleo y del dólar, donde por cada 100 pesos que se mueva la tasa de cambio aumenta el déficit del fondo en 580.000 millones de pesos, y por cada dólar que se mueva el barril Brent, que es la referencia para Colombia, cambia ese déficit del fondo en unos 400.000 millones de pesos. Fondo que llegó a acumular un saldo en rojo de hasta 70 billones de pesos, una deuda enorme que fue saldando de a poco el gobierno de Gustavo Petro a través de repetidas alzas en los precios de la gasolina, pero ojo, no del diésel, y siendo esta última la del año 2024, que dejó el galón por los 16.000 pesos en promedio, un precio que hoy debería estar unos 2.000 o 3.000 pesos por debajo frente a la paridad internacional, y dado los recientes movimientos a la baja tanto de la tasa de cambio como del petróleo. En fin, así las cosas, está por verse qué es lo que piensa hacer el gobierno de Gustavo Petro en cuanto comienza a bajar estos precios del galón de gasolina en el país, si lo va a hacer con igual fuerza en todas las ciudades, y tratando de dejar también claro que con esa plata que pagan hoy los colombianos se sigue subsidiando a los camioneros y al transporte público del país, que usan el diésel, que es algo que todavía sigue con enormes subsidios tanto del gobierno nacional como del resto de personas que usan carros a gasolina. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:37 de la mañana. Firmar preacuerdos. Esa ha sido la estrategia de la Fiscalía para cerrar el círculo del magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Ha firmado al menos 6 del total de 9 capturados como responsables de la planificación, la ejecución del magnicidio perpetrado el 7 de junio del año pasado. En la lista de los que optaron por una negociación con la Fiscalía están alias El Beneco, alias Gabriela y alias El Viejo, que han aceptado cargos y responsabilidad a cambio de grandes beneficios procesales. Los dos últimos preacuerdos firmados fueron los de Gabriela y alias El Viejo, que ahora están a la espera de que un juez apruebe penas de 21 y 25 años de prisión respectivamente. Dos acuerdos que han generado el debate jurídico alrededor de la utilidad de estos preacuerdos. Porque si bien son una solución más rápida para culminar incluso los denominados de alto impacto, sacrifica la verdad plena y la proporcionalidad de las penas que se le van a aplicar. El debate es alrededor del caso puntual de alias El Viejo, que es el vínculo entre la segunda Marquetalia y alias El Costeño, y el hombre que según la Fiscalía le hizo los seguimientos al senador de la oposición porque guardará silencio frente a la autoría intelectual del magnicidio, es decir, guardará silencio frente a quien dio la orden, que es el capítulo que le falta a la Fiscalía por establecer con certeza, a pesar de que hay indicios de que fue la segunda Marquetalia, esa guerrilla disidente, la que dio la orden para acabar con el senador del Centro Democrático. Estás escuchando Blue Radio.